Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Tu Curso en Línea. Este video corresponde a la lista de reproducción de análisis de circuitos eléctricos 2. En este video vamos a resolver el ejercicio 1.28 correspondiente al capítulo 1, definiciones y parámetros de un circuito. El ejercicio 1.28 nos dice: ¿a qué valor debe ajustarse la resistencia R de la figura? Aquí tenemos la resistencia R, para que la potencia disipada en la resistencia de 5 ohmios sea de 20 vatios. Es decir, la potencia disipada aquí es de 20 vatios o 20 watts. Nuestro circuito consta, tenemos aquí de un voltaje de 50, una corriente I que está circulando por el circuito, dos resistencias que están en paralelo y la resistencia R que vamos a ajustar. Anotamos el dato que nos dan, que es la potencia en la resistencia de 5 ohmios es de 20 vatios, que sería 20 watts. Y entonces vamos a recordar la fórmula de potencia. La potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Se dan cuenta que aquí ya tenemos la potencia, la resistencia es de 5. Entonces vamos a tener que reemplazar para poder hallar la intensidad. Pero primero vamos a despejar la intensidad. Tendríamos entonces que al despejar tendríamos P dividido entre R y le tendríamos que sacar la raíz cuadrada. Quedándonos intensidad es igual a la raíz cuadrada de P sobre R. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar y decimos que la intensidad de corriente que pasa por esta resistencia es la raíz de 20 sobre 5. 20 entre 5 nos va a dar 4 y la raíz de 4 es 2, por lo que la intensidad que pasa por la resistencia de 5 ohmios es de 2 amperios. Ahora, ya tenemos que la intensidad es de 2 amperios y estas dos resistencias están en paralelo. Entonces decimos que el voltaje en 5 es igual al voltaje en la resistencia de 20. ¿Y cómo podemos determinar el voltaje? Si ya tenemos nosotros la intensidad y tenemos la resistencia y recordamos que el voltaje es igual a I por R, entonces podemos reemplazar aquí para determinar el voltaje. Por lo que tendríamos la intensidad que es 2 por la resistencia que es 5, dándonos como resultado 10 voltios. Entonces tenemos 10 voltios en la resistencia de 5 ohmios y 10 voltios en la resistencia de 20 ohmios. Ya tenemos la resistencia que es 20 ohmios y ya tenemos el voltaje que es 10 voltios. Podemos hallar entonces también la intensidad de corriente que está pasando por la resistencia de 20 voltios. Decimos que la intensidad sería igual a 10, que es el voltaje, sobre 20, que es la resistencia. ¿Esto cómo hallamos? Pues de acá, de esta fórmula, si despejamos el I, tendríamos el voltaje sobre la resistencia es igual a la intensidad de corriente y simplemente reemplazamos. Al dividir esto, vamos a obtener 0,5 amperios. Entonces ya tenemos la intensidad y el voltaje aquí, la intensidad y el voltaje aquí. Si tenemos esta intensidad de corriente y esta intensidad de corriente y sabemos que aquí tenemos una intensidad de corriente I que está circulando y entra y luego se divide en 2, entonces podemos determinar esta intensidad de corriente I diciendo que la intensidad que entra es igual a la intensidad de corriente que sale. Tendríamos que la única que entre sí sería igual a la suma de estas dos corrientes que están saliendo, que sería la intensidad en 5 más la intensidad en 20. Reemplazamos y tendríamos 0,5 más 2, dándonos como resultado 2,5 amperios. Una vez que tenemos la intensidad en el circuito, lo que vamos a hacer ahora es reducir este circuito. Estas resistencias están en paralelo, por lo que podemos reemplazarla por una resistencia equivalente a 1. Y esta resistencia R se mantiene. Luego tenemos aquí la intensidad de corriente, que ya la sabemos, y el voltaje, que es de 50 voltios. Entonces, lo que vamos a usar ahora es que el voltaje menos la caída de tensión en la resistencia equivalente a 1 menos la caída de tensión en la resistencia R es igual a 0. Como ya tenemos el voltaje, este es 50. La caída de tensión en la resistencia equivalente a 1 es la caída de tensión en 5 o la caída de tensión en 20. ¿Por qué? Porque estas resistencias están en paralelo.
Cuando tenemos resistencias en paralelo, ¿qué dijimos? Aquí lo vemos. Tenemos que el voltaje en 5 es igual al voltaje en 20. Entonces, al reemplazar estas dos resistencias por un equivalente, lo que va a cambiar es la intensidad de corriente, pero el voltaje se mantiene. El voltaje se mantiene, es decir, el voltaje, la caída de tensión aquí es igual, que es 10 voltios. Y la caída de tensión en R, esa es la que no sabemos. Entonces, reemplazamos 50 menos la caída de tensión en R equivalente es 10 menos la caída de tensión en R es igual a 0. Despejamos y obtenemos que la caída de tensión en R es igual a 40. Pero por fórmula, aquí tenemos la fórmula, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, voltaje R es igual a la intensidad por la resistencia R. Pero la intensidad ya la conocemos. ¿Cuál es la intensidad? La intensidad de I es 2,5 amperios. Y el voltaje R es 40. Entonces, al reemplazar y despejar, obtenemos que la resistencia es 40 sobre 2,5. Y la resistencia R sería entonces 16 ohmios. Ese sería el valor entonces para la resistencia R del circuito. A ese valor debemos ajustar la resistencia R. Esto ha sido todo por este video. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise para mis próximos videos. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Además, en la caja de descripción les estaré dejando las listas de reproducción del canal y mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.